La voz temblorosa del soldado resonó en la tienda. Los médicos militares intentaban tratar a los hombres, pero casi no había bolsas de sangre y la situación era tan grave que no podían seguir atendiendo a los heridos. Faltaban analgésicos y bolsas de sangre, y los heridos seguían llegando como una avalancha. La falta de equipo, medicamentos y personal ponía límites a sus esfuerzos. Los soldados se apoyaban para sobrevivir y prepararse para la próxima batalla, mientras la compañía médica, incapaz de salvar vidas, sentía frustración ante la dura realidad. Los camilleros sentían una gran rabia por no poder salvar vidas, pero no había nada que pudieran hacer. Sin embargo, aún así, tenían que seguir adelante. Los camilleros sabían mejor que nadie que si se detenían aquí, realmente no podrían salvar a nadie. Afuera, todavía se escuchaban los sonidos de los cañones. Ese sonido y el avance continuo hacían más dramática la realidad sombría de este lugar. El 27 de agosto de 2025, la República de Corea vivía una situación más grave y ruidosa que nunca. El ejército surcoreano avanzó al norte con la operación Fin de la División, que consistía en lo siguiente. Buscaban asegurar la paz y controlar Corea rápidamente. Si existían fuerzas que interfirieran, eliminarlas era parte de la operación. Incluso estaban listos para una guerra con China. Claro, los daños tampoco serían menores. Corea calculaba que, si la guerra continuaba, perdería hasta el 40% de su Producto Interno Bruto, ya que Corea del Norte atacó solo las zonas donde se concentraban la población y las instalaciones industriales. Las pérdidas humanas y económicas ya eran graves. Como todos los países del noreste asiático ya estaban involucrados directa o indirectamente en esta guerra, la tasa de disminución del 10%. Corea es un país que vive de las exportaciones. El gran golpe al comercio y las finanzas y la falta de suministro de semiconductores causaron daños económicos incalculables a Corea. Por eso, Corea del Sur debía acabar la guerra pronto, pues mientras más durara, mayores serían los daños. El ejército surcoreano inició oficialmente la operación de avance hacia el norte, comenzando así la operación para poner fin a la división. El objetivo era tomar Pyongyang rápidamente, neutralizar al régimen norcoreano y, si se podía, expulsar a las fuerzas chinas del norte de Corea. El éxito de la operación dependía de cuán rápido se pudieran ocupar los principales puntos estratégicos después de romper la zona desmilitarizada, y para ello se decidió concentrar todo el poder de fuego del ejército. Aunque el ejército de tierra era el principal, Marina, Fuerza Aérea y Marines también apoyaron el avance. Fue una gran operación conjunta con el primer, segundo, tercer, quinto, séptimo cuerpo del Ejército de la República de Corea. Cuerpo del Ejército de la República de Corea, el Cuerpo Capital y el Segundo Mando de Operaciones. Los marines también tenían previsto realizar operaciones de desembarco en puntos estratégicamente importantes y cooperar con el ejército. La Fuerza Aérea y la Marina realizaron ataques a larga distancia y apoyo, rompiendo las líneas defensivas norcoreanas y respaldando a las fuerzas surcoreanas. El primer cuerpo, con la misión principal en el frente occidental, debía avanzar hacia Kaesong y Haeju. Kaesong y Haeju están en la ruta a Pyongyang y son puntos estratégicos clave. Asegurar estos lugares se convierte en un factor decisivo para presionar directamente la capital de Corea del Norte, Pyongyang. El objetivo principal del primer cuerpo era romper la zona desmilitarizada y ocupar rápidamente Kaesong y Haeju. Además, asegurar la ruta de avance hacia Pyongyang. El siguiente objetivo era neutralizar las líneas defensivas del ejército norcoreano y asegurar y mantener la autopista entre Kaesong y Pyongyang, para que el séptimo cuerpo del ejército surcoreano pudiera avanzar hacia Pyongyang. Y también era importante cortar la cadena de suministro trasera del ejército norcoreano, tomar el control de la región de Hwanghae en el oeste de Corea del Norte y asegurar la superioridad estratégica del ejército surcoreano. En especial, Kaesong y Haeju eran puntos estratégicos que más preocupaban al ejército norcoreano, por lo que debían ser ocupados lo más rápido posible después de romper la zona desmilitarizada. Si Kaesong caía, casi no había ciudades para defender Pyongyang. Por eso era crucial controlar Kaesong. En el frente central, el papel principal lo desempeñaron el segundo y quinto cuerpo de ejército. Su objetivo principal era asegurar la carretera número 5 de Corea del Norte. El segundo cuerpo debía resistir contraataques norcoreanos y apoyar al ejército surcoreano, especialmente controlando la carretera 5 de Corea del Norte. La carretera 5 de Corea del Norte era la ruta más rápida del frente central a Wonsan. Así que quien lograra encontrar y controlar esta carretera
podría cambiar el rumbo de la guerra en el futuro. Luego, el segundo cuerpo tomó la carretera 5 y sirvió como reserva del quinto cuerpo. Cuando el quinto cuerpo atacó Wonsan, el segundo cuerpo apoyó desde la retaguardia, protegiendo la línea de suministro formada a lo largo de la carretera número 5 y encargándose de estabilizar la retaguardia. El segundo cuerpo tenía la misión de ocupar la carretera número 5 de Corea del Norte y cortar la red de suministros del ejército norcoreano. Al mismo tiempo, debía eliminar las instalaciones defensivas que el ejército norcoreano había instalado en la zona desmilitarizada del Frente Central y evitar cualquier posible contraataque norcoreano. El quinto cuerpo debía tomar Wonsan por la carretera 5 asegurada por el segundo cuerpo. Al derrumbar la defensa oriental norcoreana, se abriría el avance a Wonsan y Hamhung. Después, junto con el cuerpo superior en la costa este, se les encargó colapsar el frente oriental de Corea del Norte. El cuerpo superior del frente oriental debía avanzar hacia Wonsan y Hamhung por la carretera 7 en la costa este. Wonsan y Hamhung son zonas industriales y bases militares en Corea del Norte. Más al norte está Gaemagowon. Sobre todo, actualmente China desea tener acceso al Mar del Este. El cuerpo superior puede controlar la costa del Mar del Este y bloquear el avance de China, frustrando su estrategia. Si logramos ocupar este lugar, podremos conducir el curso de la guerra a nuestro favor. El cuerpo superior recibió la misión de ocupar las áreas de Wonsan y Hamhung, siguiendo la Ruta Nacional 7 con el objetivo de neutralizar las fuerzas orientales del ejército norcoreano. Con apoyo de Marina y Fuerza Aérea, debían destruir las bases navales y aéreas norcoreanas. Si era posible, también debían cooperar con los marines para ocupar el puerto de Wonsan y así frustrar el objetivo de China de avanzar hacia el Mar del Este. El séptimo cuerpo tendría el papel principal. Tras asegurar que Son, el primer cuerpo, avanzaría hacia Pyongyang. Pyongyang es el centro político y militar de Corea del Norte y sería el último refugio del ejército norcoreano. Era clave avanzar rápido por la autopista, romper la defensa de Pyongyang y tomar la capital cuanto antes para derrocar al régimen norcoreano. El séptimo cuerpo fue creado para el ataque. Es un cuerpo que cuenta con una gran cantidad de equipos de última generación. Es un cuerpo compuesto principalmente por fuerzas blindadas, mecanizadas, infantería y artillería autopropulsada, enfocado únicamente en la potencia mecanizada y la movilidad. Es, no sin duda, el cuerpo más fuerte de Corea del Sur y una unidad de maniobra de clase mundial que posee una de las mayores potencias de fuego a nivel global. Es el cuerpo con mayor poder de fuego en Eurasia y puede ejecutar todas las tácticas terrestres y modernas. El séptimo cuerpo debía tomar Pyongyang rápidamente. Si el séptimo cuerpo toma Pyongyang, el ejército norcoreano perderá casi todos sus puntos clave y la guerra se decidirá. Según sus acciones, el conflicto podría terminar pronto o extenderse. El cuerpo capital y el segundo comando de operaciones quedaron como defensa trasera y reserva. El cuerpo capital fue reserva para el primero y séptimo cuerpo y preparó el despliegue de refuerzos. Y en el caso del segundo comando de operaciones, se encargó de la defensa de la zona trasera y del apoyo logístico. El cuerpo capital tenía que proporcionar apoyo adicional rápidamente al primero y séptimo cuerpo cuando lo solicitaran. El objetivo principal del Ejército Nacional en ese momento era colapsar el régimen norcoreano mediante un avance abrumador y rápido. Sin embargo, el Ejército Nacional no pudo avanzar tan rápido como pensaban. Desde 2024, Corea del Norte levantó tantas defensas cerca de la línea de armisticio que asegurar una cabeza de puente en la zona desmilitarizada causaba muchas bajas. El Ejército Nacional sufría más bajas de lo previsto. Como resultado, surgieron problemas de pérdida de tropas y disminución de la moral. Tal vez sea natural que el Ejército Nacional esté luchando tan duro. El número de suboficiales y oficiales ha disminuido mucho y también hay muchos menos soldados en comparación con antes. Sin embargo, como no pueden reducir las tropas, están reclutando incluso a personas que no deberían estar en el ejército. Por eso, naturalmente, la capacidad de combate disminuye. El ejército surcoreano tiene poca experiencia en combate real. Aunque han sido desplegados muchas veces siguiendo a Estados Unidos, la última vez que una gran cantidad de tropas de combate participaron directamente en una guerra fue durante la Guerra de Vietnam. Por lo tanto, al llevar a cabo una guerra a gran escala como esta, se cometen muchos errores y hay muchos intentos y fallos. Por ejemplo, al manejar radios había muchas personas que no sabían cómo usarlas, así que a veces no podían comunicarse correctamente.
Un capitán de compañía que valoraba mucho los principios, por enfocarse solo en los principios, terminó causando más bajas entre sus propias tropas. Seguían ocurriendo cosas absurdas y también había muchas bajas en el ejército norcoreano. Sufrieron tantas bajas que prácticamente no podían continuar combatiendo, pero aún así resistieron en la línea defensiva más tiempo de lo esperado. Contaron con el apoyo de la compañía militar privada china y las instalaciones defensivas que habían construido previamente cumplieron muy bien su función. Si la batalla se alarga, será peor para el ejército nacional. Al ejército surcoreano le costará mantener suministros y refuerzos, y si Corea del Norte gana tiempo, China podría aumentar su vigilancia. Además, no hay certeza de que Rusia vaya a seguir observando esta situación sin intervenir. Así que el ejército surcoreano tenía que romper las líneas defensivas norcoreanas y avanzar rápidamente en poco tiempo, pero no lo estaban logrando. La tercera división del ejército de Corea del Sur, o división Baekol, realizaba operaciones para asegurar posiciones clave en la zona desmilitarizada. Hasta ese momento habían librado varias batallas, pero no pudieron evitar sufrir bajas. El ejército norcoreano construyó numerosos búnkeres de concreto y alambradas en la zona desmilitarizada, colocó minas antipersonales, minas antitanque e incluso IEDs. Además, habían construido barreras antitanque para detener el avance de la tercera división. Parecía como si el ejército norcoreano supiera lo temible que era la unidad Baekol, ya que instalaron defensas por todas partes de manera casi paranoica. Sin cruzar la zona desmilitarizada, avanzar al norte era imposible. El mando de la tercera división quedó muy impresionado. Bombardearon varios días porque las tropas norcoreanas y los compañía militar privada chinos salían poco a poco, como cucarachas. El comandante de la tercera división ordenó que eliminaran completamente el objetivo del mapa usando los cañones autopropulsados K9. Hubo algunas discusiones durante este proceso, pero el comandante de la tercera división logró asegurar el objetivo. La conclusión fue que debían eliminarlo completamente con un poder de fuego abrumador. El ejército norcoreano ahora crea un sistema de defensa en varias capas, no solo una línea frontal simple. La primera línea de defensa está compuesta por trincheras y búnkeres instalados al frente de la zona desmilitarizada. La segunda línea de defensa incluye búnkeres de concreto y posiciones de cobertura en la retaguardia. Y la tercera línea de defensa consiste en posiciones de cuevas en zonas montañosas y puntos estratégicos de defensa. Aunque el ejército surcoreano destruya la línea avanzada, el norcoreano puede avanzar y seguir resistiendo. Aunque el ejército surcoreano tomó las trincheras y búnkeres en la zona desmilitarizada, los norcoreanos resisten en cuevas y túneles, impidiendo el avance rápido. El ejército norcoreano construye túneles y cuevas cerca de la zona desmilitarizada desde hace décadas. Dentro de estos túneles hay posiciones de artillería, morteros y ametralladoras, y solo con el uso de estas defensas pueden mantener al ejército surcoreano detenido durante semanas. Además, cuando comenzaban los bombardeos, se escondían bajo tierra, y cuando terminaban, salían de nuevo para contraatacar. Se ocultaban de día y atacaban al ejército surcoreano de noche en emboscadas. Las trincheras subterráneas evitaron que las fuerzas norcoreanas fueran aniquiladas pese a los bombardeos surcoreanos. Así, el ejército surcoreano no podía resolver todos los problemas solo con bombardeos simples. Se necesitaba un poder de fuego fuerte, pero también era necesario un enfoque táctico. El mando de la tercera división ordenó que en la zona desmilitarizada se eliminaran todos los búnkeres de mando norcoreanos, las ametralladoras instaladas en las zonas elevadas y los puestos de observación de trincheras, todo mediante el uso de fuego. Fuerza Aérea, 50 y bombardeos seguían. La tercera división y la Fuerza Aérea lanzaron más de 500 proyectiles y misiles. Usaron bombas rompebúnkeres y misiles. Utilizaron UAVs y satélites de reconocimiento para volver a identificar los túneles y cuevas fortificadas del ejército norcoreano. Localizaron sus posiciones y las destruyeron usando misiles Hyumo capaces de penetrar profundamente en los túneles subterráneos. La resistencia norcoreana cedió brevemente, fue un éxito. El ejército norcoreano es más una organización destinada a prevenir golpes de Estado que una organización para hacer la guerra. En el ejército norcoreano hay oficiales políticos y miembros del Boibu. El comandante, el oficial político y el miembro del Boibu se vigilan entre sí. Por eso, se controlan mutuamente y cuestionan la forma en que se da la orden, lo que al final llevó a que el propio sistema de mando del ejército norcoreano colapsara. De hecho, el simple hecho de haber aguantado hasta este punto ya fue un logro. Todos los soldados norcoreanos murieron por los bombardeos, pero aún había resistencia en algunas trincheras. Los restos de tropas norcoreanas y compañía militar privada chinos seguían resistiendo. Había que eliminarlos para despejar la zona, lo que requería desplegar infantería. Se decidió desplegar la 18ª Brigada de Infantería de la Tercera División para esta peligrosa misión. China envió miles de voluntarios extra a Corea del Norte. Aunque no había combates entre fuerzas chinas y el ejército surcoreano, los voluntarios chinos, realmente soldados regulares, seguían entrando a Corea del Sur. Ellos se dirigían directamente hacia Kaesong,
Era justo antes de que ocurriera una situación al borde del estallido. Además, también se estaba reforzando la presencia de fuerzas compañía militar privada chinas. Las unidades compañía militar privada que China había enviado previamente solo interferían con el ejército surcoreano a pequeña escala, a nivel de batallón. Sin embargo, la mayoría estaban siendo desmantelados por el poderoso fuego del ejército surcoreano. Cuando el ejército surcoreano comenzó su avance hacia el norte de manera más activa, las fuerzas compañía militar privada empezaron a aumentar debido a las grandes bajas que estaban sufriendo. Los compañía militar privada chinos utilizaron activamente el equipo avanzado y los drones que recibieron del ejército chino para apoyar la defensa de Kaesong y Pyongyang. Ellos emplearon tácticas para obstaculizar el avance de las unidades mecanizadas y los tanques del ejército surcoreano. El mando militar chino también estaba bastante preocupado por la situación. Aún así, desde la perspectiva del ejército chino, estaban muy agradecidos de que el ejército norcoreano y los compañía militar privada chinos lograran resistir durante aproximadamente una semana. Hablaron sobre la inminente batalla de Gaeseong y la necesidad de prepararse. Al mismo tiempo, se burlaron de Corea del Sur, diciendo que su ejército no podría actuar sin ayuda de Estados Unidos. Ellos se dirigían rápidamente hacia Gaeseong. Rusia anunció oficialmente que no intervendría en la guerra de la península de Corea y que mantendría una postura neutral. Las pérdidas de la guerra en Ucrania eran graves y antes debían resolver los problemas políticos en Bielorrusia. Aunque internamente apoyaban en secreto a Corea del Norte y China, Rusia enfrentaba una situación complicada. Actualmente, si Corea del Norte gana, las fuerzas pro-rusas desaparecerán y los pro-chinos controlarán el régimen norcoreano, convirtiéndose en un obstáculo para ellos. Pero si Corea del Sur ganaba, las tropas estadounidenses y surcoreanas estarían justo frente a Vladivostok en el lejano oriente, así que ninguna de las opciones beneficiaba los intereses nacionales de Rusia. Si tuviera que elegir, escogería a China. El objetivo de Rusia es claro. Era evitar que China y Corea del Norte colapsaran por completo y al mismo tiempo evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Al mismo tiempo, solo ofrecían retrasos limitados para mostrar que intentaban debilitar gradualmente el poder de China. Ex miembros de fuerzas especiales rusas, ahora en compañías militares privadas, fueron enviados secretamente a Sinuiju para entrenar a soldados y reclutas norcoreanos. Ellos empezaron a enseñar guerra de guerrillas, combate urbano, francotiradores y guerra electrónica, habilidades adquiridas en la guerra en Ucrania. Entrenaron al ejército norcoreano para que pudiera combatir utilizando tácticas de guerrilla y drones, en lugar de los métodos de guerra convencionales que usaban antes. Rusia negó apoyo militar oficial, pero extraoficialmente suministraba armas usadas a Corea del Norte. Equipos de visión nocturna, dispositivos contra drones, armas antitanque y otros armamentos llegaban a Corea del Norte. Cuando la guerra empezó a mostrar señales de prolongarse, la comunidad internacional comenzó a usar todos los medios posibles para evitar una guerra en la península de Corea, especialmente algunos países con economías débiles, que sufrieron un golpe directo en su economía debido al impacto de la guerra en la península de Corea, comenzaron a pedir negociaciones de alto el fuego. Sin embargo, países como Polonia y los países balcánicos mostraron su apoyo a Corea, argumentando que era necesario que Corea continuara la guerra para frenar la expansión de China y Rusia. Sin embargo, en la Organización de las Naciones Unidas se presentó una resolución instando a negociaciones de alto el fuego inmediatas, preocupados por la posibilidad de que la guerra se extendiera más allá de la península de Corea a toda Asia Oriental. Estados Unidos y China incluso ejercieron su derecho de veto al mismo tiempo. Dijeron que si Corea del Sur no detenía la invasión a Corea del Norte, no habría sentido negociar la paz. La comunidad internacional veía cada vez más la posibilidad de que esto no fuera simplemente una pelea entre Corea del Sur y Corea del Norte, sino que se expandiera a un conflicto a nivel mundial. El ejército norcoreano resistía hasta que quedara el último hombre. Era algo realmente espeluznante. En Corea del Sur se creía que el ejército norcoreano se rendiría si les ofrecían arroz blanco y sopa de carne como guerra psicológica. Pero en el campo de batalla real, el ejército norcoreano no mostraba ese comportamiento en absoluto. Algunos preferían suicidarse con granadas antes que ser capturados. Incluso los oficiales morían disparando hasta el final. Y hubo casos desgarradores en los que algunos gritaban ¡Viva el general! Y se abrazaban a un soldado surcoreano para suicidarse con una explosión. Fueron momentos crueles y horribles. Quienes los presenciaron quedaron casi fuera de razón. Fue una situación que demostró lo aterrador que puede ser el adoctrinamiento norcoreano. Algunos fingían estar muertos y al acercarse el ejército surcoreano, se autoinmolaban y dañaban a varios soldados. Parecía que usaban las mismas tácticas que los soldados japoneses en la Guerra del Pacífico. Cuando el tanque de remoción de obstáculos K-600 comenzó a despejar el último campo de minas restante, los soldados norcoreanos empezaron a resistir junto con los últimos soldados que les quedaban. Usaban francotiradores para atacar soldados surcoreanos individualmente y también empleaban ametralladoras. El ejército surcoreano capturó a los compañía militar privada chinos usando drones para ataques explosivos. Pensé que quizá debíamos retirarnos otra vez. Ante el ataque sorpresa con drones, el ejército surcoreano respondió rápido y organizado.
y luego solicitaron apoyo a través de ataques aéreos y bombardeos. En cuestión de minutos, el bombardeo comenzó. Debido a la fuerte resistencia de los compañía militar privada chinos, no pudieron brindar el apoyo adecuado. Cada vez que intentaban avanzar, eran detenidos, y así una y otra vez. Esta situación se repetía constantemente. Mientras tanto, la segunda compañía de la unidad Jin Bae-gol, que estaba en combate, concentraba el fuego del cañón automático de 40 milímetros del vehículo de combate Bokyong sobre las posiciones norcoreanas. Los soldados se cubrían tras el blindado y disparaban con fusiles K-2-1 y ametralladoras K-12 contra los compañía militar privada chinos. En ese momento llegaron los F-15K para apoyarlos. El problema era que el bombardeo de los F-15K estaba muy cerca de la segunda compañía. El capitán de la compañía les ordenó apresuradamente a los soldados que se retiraran. Los soldados rápidamente se escondieron detrás del terreno. En la posición norcoreana, los combates seguían, pero el poder de fuego de la segunda compañía disminuía mientras los ataques norcoreanos se intensificaban. En ese momento, un caza F-15K lanzó un bombardeo preciso contra las fuerzas norcoreanas. La bomba cayó rápidamente desde el aire y alcanzó el objetivo con precisión. La tercera división siguió avanzando y usó cañones K-9 para atacar al enemigo con gran poder de fuego. Fue impresionante y aterrador. La tierra tembló. Con este ataque, eliminaron por completo a los últimos restos del ejército norcoreano y las fuerzas compañía militar privada chinas. El suelo olía a pólvora, llamas y un poco a sangre. Las tropas de la segunda compañía avanzaron con cautela hacia la posición norcoreana. No hubo resistencia. La posición norcoreana seguía en silencio, por lo que la segunda compañía tomó la posición y evacuó a los heridos. El ejército surcoreano usó todas sus armas en la zona desmilitarizada para eliminar a las fuerzas norcoreanas y a los compañía militar privada chinos. Un poco más de una semana después del inicio de la guerra, lograron eliminar todas esas numerosas instalaciones defensivas. Ahora, el área de la zona desmilitarizada quedó bajo control del ejército surcoreano. Pero hubo grandes pérdidas. En esta ocasión, cuando la tercera y cuarta división llevaron a cabo la operación, lograron eliminar a 600 soldados norcoreanos y capturar a 150, incluidos miembros de compañía militar privada chinos. Sin embargo, solo en la tercera y cuarta división hubo más de 250 bajas. La compañía Yi lideró la batalla. Apoyada por otras de la tercera y cuarta división, hubo más de 250 bajas en total. Sumando las bajas de otras regiones, las víctimas ya eran miles. La batalla en la zona desmilitarizada concluyó tras grandes bajas surcoreanas y la destrucción de las fuerzas norcoreanas. Era hora de avanzar a Corea del Norte. Sin embargo, por retrasos en la batalla de la zona desmilitarizada, los daños en Corea del Sur empeoraron. Corea del Sur necesitaba terminar la guerra rápidamente, pero la situación empezaba a parecerse cada vez más a una guerra prolongada. Observa. Gracias por hacerlo. Una tierra devastada por la guerra, aplastada por botas, sepultada en polvo. Sin embargo, la esperanza aún toma tu mano, aunque tus pétalos Están desgarrados y manchados. Tú nunca. El mundo puede arder, desmoronarse, pero tú